Hola amigos. Qué chunga está la cosa en todo el planeta. En Rusia ante los ataques de Ucrania, en Belgorod están evacuando a los niños a zonas más seguras, ya que los ataques de artillería y drones no cesan. Rusia sigue destruyendo infraestructuras ucranianas. Una columna de vehículos blindados de transporte de personal M1117, incluidos tanques del ejército talibán, avanza hacia la frontera con Irán, pero hay una noticia que parece insignificante pero es muy poco tranquilizadora. Senadores estadounidenses están recibiendo teléfonos para comunicaciones seguras solo por vía satelital. Y en Rusia ya no es que sean expertos y periodistas los que piden mano dura con la OTAN, ya son generales los que piden entrar en guerra contra la OTAN. El general Andrei Gurulev llamó a Rusia a luchar normalmente contra la OTAN. Ha dicho que la lucha en Ucrania no es un conflicto divertido, sino un choque serio con la OTAN. Los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando masivamente armas occidentales contra el territorio ruso, los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, y los misiles británicos Storm Shadow están funcionando activamente. Así lo afirmó un miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal, el teniente general Andrei Gurulev. Ha llegado el momento de luchar normalmente con la OTAN. El ataque en Shebekino, en el punto de residencia temporal, ocurrió debido al hecho de que los ucranianos vieron una multitud de personas y atacaron ahí. No ahorran municiones en absoluto, subrayó en su canal de Telegram. El general señaló que la tarea principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania es desviar parte de las fuerzas y medios rusos hacia la dirección de Belgorod. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa necesitan lanzar ataques precisos contra el enemigo, cree Gurulev. Además, es necesario armar la defensa territorial de la región de Belgorod y colocar morteros y lanzamisiles antitanque en la región. El gobernador puede dar camionetas, combustible, pero no va a poder dar armas, y ese es un punto clave, puntualizó el diputado. También vale la pena tomar medidas no estándar para engañar al enemigo. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que la situación en la frontera con Ucrania se estaba deteriorando y anunció el inicio de la evacuación de niños de los distritos de Sevekinsky y Graivoronsky. La situación en Shebekino se está deteriorando. Por la noche, a las 3:15, se asestó un duro golpe a la ciudad, y 4 personas resultaron heridas. 2 fueron trasladados de inmediato a un hospital en Belgorod. Un hombre presenta heridas de metralla en cuello y espalda, el estado es grave. La mujer presenta heridas de metralla en brazo y antebrazo. Y a partir de hoy, sacaremos a los niños de los distritos de Sevekinsky y Graivoronsky. Hoy los primeros 300 niños serán enviados a Voronezh. Por su parte Dmitry Medvedev, a la declaración del secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly, de que Ucrania tiene derecho a proyectar fuerza más allá de las fronteras. Respondiendo a la pregunta sobre la participación de Kiev en los ataques con vehículos aéreos no tripulados en Rusia. Que según el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, los ataques a objetivos militares legítimos fuera de Ucrania son parte de su autodefensa. A lo que Medvedev respondió de forma poco contemplativa, dijo hoy que los estúpidos funcionarios de Gran Bretaña, nuestro eterno enemigo, deben recordar que según el derecho internacional generalmente reconocido, y que rige la conducción de las hostilidades en las condiciones modernas, incluidas las convenciones de La Haya y Ginebra con sus protocolos adicionales, su posición también puede calificarse de estar en guerra. Recordó que hoy Londres es un aliado de Kiev, brindándole asistencia militar en forma de equipos y especialistas. Es decir, librando de facto una guerra no declarada. En tal caso, cualquiera de sus oficiales, ya sean militares o civiles que contribuyan a la guerra, puede ser considerado un objetivo militar legítimo por parte de Rusia, concluyó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry Medvedev. Y mirar esta noticia preocupante en grado sumo, nos llega de Estados Unidos, debido a preocupaciones de seguridad. Docenas de teléfonos satelitales para comunicaciones de emergencia se están repartiendo a los miembros del Senado de los Estados Unidos. En medio de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos de seguridad para los miembros del Congreso,
más de 50 senadores recibieron teléfonos satelitales para comunicaciones de emergencia, dijeron a CBS News, personas familiarizadas con las medidas. Los dispositivos son parte de una serie de nuevas medidas de seguridad ofrecidas a los senadores por el sargento de armas del Senado, quien asumió el cargo poco después del asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La tecnología de telefonía satelital se ha ofrecido a los 100 senadores. CBS News se enteró de que al menos 50 han aceptado los teléfonos, que el personal administrativo del Senado recomienda a los senadores que lo mantengan cerca, durante sus viajes. Nunca antes habíamos visto que se tomara una medida tan dramática, dicen en CBS News, y se preguntan, ¿se están preparando para algo? Hoy drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo Fipsky en el territorio de Krasnodar. El fuego se propagó rápidamente, cubriendo un área de unos 100 metros cuadrados. Según información preliminar, nadie resultó herido en este incidente. Sin embargo, dado que los ataques con drones son cada vez más frecuentes, esto a su vez representa una amenaza muy grave. Rusia por su parte ha hundido en el puerto de Odessa el único barco de desembarco que tenía Ucrania, el Yuri Olefirenko, que fue destruido por un ataque con misiles. Se conocieron datos sobre un ataque nocturno dirigido a instalaciones militares en el puerto de Odessa. Según fuentes locales, como resultado de este ataque, el buque de desembarco mediano Yuri Olefirenko quedó completamente destruido y se hundió. Según información proporcionada por las fuentes, se produjo un incendio a bordo del barco, que se propagó rápidamente por la cubierta. Este fuego provocó la detonación de municiones que se encontraban en la bodega del buque. La fuerza de la explosión fue tan fuerte que el Yuri Olefirenko quedó completamente destruido y finalmente se hundió. La información sobre este tema es publicada por el comandante militar ruso Rudenko, sin embargo, no proporciona ninguna evidencia. Según Rudenko, el daño y la destrucción del barco provocaron pérdidas significativas entre la tripulación. Por el momento se desconoce cuántos tripulantes se encontraban a bordo en el momento del impacto, y cuántos de ellos lograron escapar. Se espera que tras la aparición de las imágenes satelitales, esta información pueda ser confirmada o refutada, mientras que la información de Rudenko no es comentada ni en Moscú, ni en Kiev. Según el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sur, las Fuerzas Armadas rusas están preparando un poderoso ataque combinado desde tierra y mar, así lo informó el Comando Operativo del Ejército Ucraniano Sur. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no han usado misiles basados en el mar durante mucho tiempo, y, por lo tanto, pueden preparar un ataque combinado con drones, calibres, y drones kamikazes. Desde luego, algo se mueve en el frente, porque el presidente de Chechenia Ramzan Kadyrov anunció el movimiento de combatientes de las unidades chechenas a nuevas posiciones en la República Popular de Donetsk, para liberar los asentamientos. Kadyrov dijo que las unidades de Akhmat pasaron a la ofensiva sin esperar el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dijo que las unidades chechenas deben iniciar operaciones de combate activo en la zona de la operación rusa en Ucrania. Señaló que el área de responsabilidad de sus luchadores es la dirección Mariinsky. Las Fuerzas Especiales de Akhmat, y el Regimiento Sever-Akhmat del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, se han desplegado aquí, comandadas por el mayor general Abdiel Oudinov. El comandante de Sever-Akhmat Regimiento, Zaindi Zingiev, tiene una experiencia invaluable en operaciones en esta área, escribió el líder checheno en su canal de Telegram. Kadyrov dijo que los combatientes chechenos se están preparando para las operaciones de asalto con el apoyo del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Otras unidades del Akhmat, del Ministerio de Defensa ruso y la Guardia Nacional, que están ubicadas en secciones alternativas de la línea de contacto entre las regiones de Zaporozhye y Kherson, también recibieron órdenes similares para iniciar la ofensiva, dijo el jefe de la República Chechena. Kadyrov señaló que no asustaría con una ofensiva, como lo han estado haciendo las Fuerzas Armadas de Ucrania durante muchos meses, al tiempo que al igual que Yevgeny Prigozhin, el jefe de la compañía militar privada Wagner, piden ya la movilización general en toda Rusia.
Otro debate que hay en las redes sociales. Están discutiendo la derrota de la sede de la Dirección Principal de Inteligencia en Kiev. El búnker está perforado de principio a fin. Rusia golpeó uno de los centros de toma de decisiones en Ucrania, que se encuentra en la isla Ryvalsky, dentro de los límites de la ciudad de Kiev. Allí se encontraba la sede de la Dirección General de Inteligencia. La publicista Yulia Vitiazeva, refiriéndose a sus propias fuentes, enfatizó que el búnker fue perforado de principio a fin. Después del inicio de un ataque masivo, todo el personal del cuartel general defendió el refugio, pero las fuerzas aeroespaciales rusas utilizaron un misil con una ojiva penetrante, que perforó el edificio y los cimientos y explotó, destruyendo completamente el refugio. Hubo hasta 100 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y personal civil, incluidos 20 militares extranjeros de los Estados Unidos y Gran Bretaña, que interactuaron entre el centro y el cuartel general occidental similar. En la misma noche, 2 helicópteros volaron con urgencia desde Kiev, hacia la frontera con Polonia, dijo Vitiazev en su canal de Telegram. Y otra noticia también muy preocupante, es que un nuevo conflicto militar estalla en la frontera de Irán y Afganistán. La frontera iraní-afgana se está convirtiendo en un nuevo punto crítico en la región de Medio Oriente. Los militantes del movimiento talibán llevaron una gran cantidad de material militar incluido tanques, al puesto de control fronterizo de Slankale, en la provincia de Helmand. Irán se vio obligado a evacuar a algunos de sus guardias fronterizos. El agravamiento de la situación en la frontera entre Irán y Afganistán comenzó el pasado sábado. En la zona del paso fronterizo hubo una escaramuza entre guardias fronterizos iraníes y militantes afganos. Teherán dijo que durante el incidente un militar murió y 12 más resultaron heridos. La parte afgana culpó a Irán por el conflicto y también informó de la pérdida de un militante. Sin embargo, según medios locales, los talibanes lograron tomar el control de posiciones en el lado iraní de la frontera. Al mismo tiempo, el actual gobierno de Afganistán anunció su intención de resolver el problema de forma pacífica, ya que el conflicto militar con Irán no responde a los intereses de Kabul. Obviamente, la inestabilidad en la región beneficia principalmente a los principales adversarios de Irán, Estados Unidos e Israel. Es posible que fuera precisamente para desestabilizar la situación cerca de las fronteras del norte de Irán, que los estadounidenses, al huir de Afganistán, dejaran una gran cantidad de armas a los talibanes. Las imágenes de los movimientos militantes que aparecieron en la web muestran que los afganos dominan y operan con éxito el equipo militar estadounidense. El primer resultado que complacerá a Israel y a Estados Unidos, y hasta allí. El mercado de valores iraní se ha hundido gravemente después de la noticia de los enfrentamientos con los talibanes. Esto es todo amigos, reciban un saludo.